Pero como sucedió con el oro negro de Burgos, sucedió con el oro blanco de Castilla. La riqueza se diluyó en el agua del canal, un agua que irónicamente también fue fundamental para que otra localidad, situada a más de 200 kilómetros de Río Seco, generara una riqueza que los reyes quisieron monopolizar. Hasta no hace mucho tiempo, la sal era más valiosa que el oro, y en Poza de la Sal permanecía escondida en el subsuelo. El gran reto de aquellos primeros salineros era doble. Por un lado, acceder a la sal que permanecía oculta a cientos de metros de la superficie, sin tener que ejecutar una mina que pusiera en riesgo la calidad del mineral. Y por otro, conseguir extraer la sal para poder tratarla. El reto era extremadamente complejo y obligó a desarrollar en los alrededores de Poza de la Sal una de las obras de ingeniería más complejas y sofisticadas de nuestra comunidad. Narci, este es el origen de todo el proceso, ¿no? Este es el primer eslabón. Ya hemos hablado de cómo se genera la sal en Poza y estas eran las cañas que idearon los romanos para sacar la sal con mucha pureza, con la mayor pureza posible. Ellos hacían un agujero, como ves aquí, vertical. Los operarios iban excavando, sacando arcilla, piedra, y a medida que iban entrando iban entibando con trozos de madera que aquí se llaman ripias, que van engarzadas unas con otras de tal forma que la tierra que empuja hacia adentro, ellas mismas se aprisionan y quedan más fijas todavía. Una vez que estaban ya sobre la roca, hacían una galería horizontal siempre sobre la roca, hasta contactar con otra caña 50 o 60 metros más adelante estaban haciendo. Lo que hacían por la parte alta, unas cañas similares a estas, le llamaban acebaderos, donde metían agua dulce, que iba lamiendo todas estas galerías y se iba saturando. Cuando llegaba al punto de saturación, por las cañas más bajas se extraía la salmuera. La salmuera ya se había fabricado en el fondo. Entonces, para distribuirlo, se distribuía por alberques. Y entonces el contador o el guardacañas, esa sal la destinaba a un granjero, a un productor de sal. Para que los pozos conservaran la graduación, estaban tapados. Y así los pozos no recibían agua de lluvia y no se diluía la salmuera. Y esta forma de sacar y de extraer la salmuera y de fabricarla en el interior, a buen seguro, y alguien que quiera que me lo discuta, es única en el mundo. Si Felipe II decidió monopolizar, dirigir y controlar el comercio de la sal desde este lugar, era porque Poza de la Sal fue uno de los grandes centros productores del Reino de España. Pero ¿cuánta sal se conseguía en Poza? En la localidad aún sobreviven los vestigios de lo que fueron 3 depósitos para almacenar la sal. Aquí, toneladas de sal como esta esperaban a ser distribuidas por todo el reino, desde el balcón de la Bureba. Era una caja fuerte con oro blanco. Narci, este es el punto de inicio de todo el proceso. ¿Cuál era el punto final? Bueno, el punto final era ya la fabricación de sal, ya está fabricada la sal, la distribución, el almacenamiento y la venta. Cada salinero en su granja tenía un gran chozón, todo de madera, claro, la sal corroe todo lo que coge. Y ahí se iba almacenando la sal que se producía cada día. Y cuando había una cantidad ya determinada, había que llevarlo a unos grandes almacenes. Los almacenes eran propiedad del Estado. Hubo un almacén que mandó construir Felipe II en 1564, hay 2 almacenes de la época de Carlos IV. El primero era de 26.000 fanegas, 1,5 millones de kilos. El siguiente que se hizo fue Trascastro, y era de 65.000 fanegas, 3 millones y medio de kilos. Y el último que se hizo fue el de la Magdalena, que ese ya tenía una capacidad de 125.000 fanegas, 3 millones de kilos. Ahí se llevaba con burros y sacos, lo llevaban los salineros, pero ya luego el Estado lo distribuía al resto de todos los alfolíes que había por Castilla y León. Alfolíes eran almacenes de sal, distribuidora, dependientes también del Estado, distribuidos más o menos en las cabezas de partido y en las grandes ciudades, en Ciudad Rodrigo, en León, en Astorga, en Aranda de Duero. No se podía vender de otro sitio más que de ahí. Era el estanco y de ahí iba allá a los clientes.
La existencia de estos almacenes evidencia que Poza de la Sal no solo formaba parte del aparato administrativo de la industria salinera. Este es el lugar desde donde se obtenía la sal. El sistema más conocido es el que utiliza las mareas para llenar grandes piscinas y después el sol se encargaba de evaporar el agua. Pero sin mar, ¿cómo conseguía Poza de la Sal el oro blanco? La última era cerró en el año 1974 y con ella el proceso cayó en desuso y prácticamente en el olvido. Pero un grupo de pozanos ha trabajado incansablemente para poder recuperar una de las joyas de la corona española. Gracias a su labor, es posible recrear un trabajo que desapareció hace ya 4 décadas. Narci, ya conocemos de dónde sale esa salmuera y aquí dónde estaríamos. Bueno, aquí estamos prácticamente ya en el último eslabón de la fabricación. Esa salmuera la almacenamos en este pozo. Ahora mismo tenemos 90.000 litros de salmuera aquí, con una concentración del 24%. El 25% es el límite de saturación. Y aquí hay 4 eras, como veis. En la primera tenemos una era con salmuera, nada más. Todavía no ha afectado el sol, el viento, porque está recién echada. Y ahí es donde ya empieza a actuar la naturaleza. El sol y el viento es lo mejor para hacer sal y que no haya agua. Entonces ahí empieza a cristalizar y la cristalización es muy curiosa. Forman unas flores que de donde vendrían luego la famosa flor de sal, la salmaldon, escamas de sal. Cuando la escama esta, la flor, va cogiendo consistencia, ¡pum!, precipita, cae al fondo y ya se forma, cristaliza en forma de grano de sal. Esta segunda era, como veis, ya lleva más horas, ya empieza a cristalizar la sal, ya está cayendo la sal. Y lo que tiene que hacer, todavía tiene mucha salmuera por encima, e ir cogiendo consistencia y volumen. Bueno, este ya sería un tercer eslabón, un tercer paso, como veis. Ya aquí ya se ve la sal sólida, cristalizada, pero que todavía le falta coger más volumen y que se evapore toda la salmuera que hay ahí. Y ya el tercer paso sería ese. Esta tarde, concretamente dentro de 4 o 5 horas, ya ha evaporado toda la salmuera, se ha convertido en sal y ya recogemos, amontonamos y sacamos al departamento este que aquí en Poza llamamos desbarciadero, por donde esbarcia el agua sobrante, la humedad. Y en 2 o 3 horas el agua va escurriendo al arquetón aquel y esta sal queda todavía con mucha humedad, pero prácticamente seca. ¿Él por qué riega la sal? Bueno, la sal hay que regarla, solo se riega aquí y en otras salinas que tenemos cerca de aquí, en Añana, con regadera. El buen salinero tiene una habilidad. Félix, tira una pala de sal. Esto se llama una regadera. Cuando el salinero lo tira para arriba, fijaros, el agua se rompe y prácticamente se micronizan. Parece mentira, pero en esos 2 segundos que tarda, esas gotas de sal han adquirido temperatura. Y es mucho más fácil la evaporación, mucho más rápida la evaporación. Eso por una parte. Y por otra, en el suelo hay sal que está muy caliente, necesita agua para que no se quede seca. Y además, al estar tan caliente la sal y el agua que se está echando se calienta más, en 1 hora evapora y se hace más sal. Coge más volumen, más cantidad, pero en muy poco tiempo. Así como esto tarda 2 horas, aquí en un cuarto de hora ya este agua prácticamente va a cristalizar ya. ¿Y estos surcos que se forman? Bueno, estos surcos precisamente es para eso, para que haya más superficie de contacto con el aire y con el sol. Si estuviera extendido, pues tendríamos la capa de arriba en contacto. Pues al hacer surcos, hacemos una especie de montículos y tiene mucha más superficie de contacto con el ambiente, con el sol y con el aire, que es lo que necesitamos para que cristalice la sal. Ahora mismo tenemos 4 eras. ¿Podemos hacernos una idea de cuánta sal se fabricaría aquí? Bueno, nosotros el año pasado rondamos los 20-25.000 kilos de sal en estas 4 eras. La máxima producción que ha habido en Poza de la Sal, contrastada, documentada, 150.000 fanegas. Multiplica por 52 kilos, la fanega de sal pesa un poco más que la fanega de trigo. 52 kilos por 150.000 fanegas, pues estamos hablando de en torno de 7,5 millones de kilos. Ese fue el tope. La media que se hacía en la época de esplendor, que fue segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente todo el siglo XVIII y parte del XIX, la media eran 95.000 fanegas, 4,5 millones largos. Hay una memoria de Pablo de la Roda, que era un administrador de las salinas estas estaban estancadas, pertenecían al reino, a la corona, y él manejaba la sal.
el reino era el propietario de las salinas de Poza en un 18% propietario. Fueron unas salinas que él se apropió de los condes, de los monasterios y todo eso, porque hubo un litigio que se quería haber apropiado de todas, pero aquí había una heredad, una comunidad de herederos de las salinas de Poza que litigaron contra el Consejo del Reino y ganaron el pleito. El Consejo del Reino admitió esa demanda, se quedó con su 18%, pero obligó a los salineros que toda la sal que produjeran se la tenían que entregar al Estado. Él la vendía y a ellos les pagaban un justiprecio. Bueno, pues este Pablo de la Roda, que hizo un inventario de todo lo que eran las salinas en su momento, 1848-1853, ese quinquenio, dice todo lo que había, las eras, arquetones, pozos, cañas, chozas, etcétera, hace un inventario, y la producción. Y en uno de esos 5 años se dieron 125.000 fanegas. Sin embargo, al año siguiente, justo un año después, no salieron más de 55.000 fanegas, la mitad, menos de la mitad. Y él justifica que ese verano en Poza, más que un verano, fue un mal otoño. Y da incluso las temperaturas que había en junio, julio, agosto y septiembre. No pasaron de los 20 grados ningún día. La sal ya atrajo a los romanos, pero sin duda el mineral que hizo que el imperio pusiera sus ojos en la actual Castilla y León fue el oro, la moneda de cambio de los romanos y su primera obsesión. Las médulas son el gran icono, pero solo la punta de un iceberg de canales, túneles y minas subterráneas que formaban el mayor complejo minero jamás creado por el ser humano. Esto que tengo en mis manos es precisamente lo que buscaban los romanos en Llamas de Cabrera. Su fiebre era por el cuarzo. Aquí se encontraba el oro. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos ahora mismo a la altura del canal número 4, en la más importante mina de oro romana subterránea que hay en España. Estamos ahora mismo en uno de los filones de oro de Llamas de Cabrera, filones de 40-80 centímetros de anchura. Los romanos ya encontraron originalmente en superficie ese cuarzo y se metieron hacia él. Estamos en una mina subterránea. En las médulas encontramos el oro en las arenas. Las médulas fue un antiguo río, se fosilizó y encontramos el oro pequeñito. Este es el origen de todo ese oro. Aquí el oro está en la roca, el oro viene del subsuelo y el oro se deposita en los filones de cuarzo. Si los encuentras, puedes ir trabajando sobre ellos, picando y sacando ese material para retirar el oro. Aquí trabajamos en roca directamente. Lo conocieron los romanos y estuvo olvidado hasta el año 2002, que se encontró por casualidad. Casualmente aparecieron los primeros agujeros, la gente del pueblo de Llamas de Cabrera ya los conocía también. Entré por él y empecé a ver que era una mina antigua. Encontramos el mayor complejo de minería romana subterránea que hay en España ahora mismo. Para conocer esto necesitamos entrar en el mundo subterráneo. No hay luz, vamos a entrar como hicieron los mineros romanos hace 2000 años, vamos a entrar con nuestras lámparas y a ver dónde trabajaban ellos. ¿Nos preparamos? Directamente, vamos. Nos encontramos en una de las galerías de Llamas de Cabrera. Al día de hoy apenas conocemos el 10% del subterráneo de la mina de Llamas de Cabrera, pero tenemos ya cerca de 200 metros de galerías como esta, perfectamente definidas y cartografiadas. Vemos que está ligeramente inclinada porque los estratos están inclinados y los romanos construían este tipo de obras en este yacimiento para comunicar varios filones, ¿no? Tenemos aquí un filón, otro filón, ellos trazaban una galería para poder acceder a ellos. Y picando, avanzando pequeños trozos día a día, eran capaces de hacer galerías de cierta longitud. Cuando tocan los filones van sacando el material hacia arriba. Aunque nos parezcan unas obras brutas, salvajes y toscas, en realidad están muy bien diseñadas y muy bien definidas. Incluso en algunos sitios hacen cunetas para no mojarse los pies. Estamos ante una mina que se explotó hace 2000 años y que no ha tenido ninguna explotación posterior. Por lo tanto, es ahora mismo un hecho único a nivel europeo. Una de las características que nos permite decir que esta mina es romana son los lucernarios, los puntos donde los mineros que picaban estas galerías colocaban las lámparas de aceite para iluminarse. Hacían una pequeña cavidad donde permitiese asentar el vaso de la lámpara y a partir de ahí iluminar el frente. ¿Cómo se sabe que eso no es un agujero natural de la roca? Los agujeros naturales no tienen las huellas de los picos y luego la superficie de aquí es plana por completo. Estamos ahora a 80 metros de profundidad y continúa para abajo la mina. ¿Y cómo accedían hasta este lugar? Picando, tecnología minera idéntica a la que utilizaríamos hoy. ¿Pero qué buscaban exactamente los romanos aquí? El objetivo de los romanos en estas minas era el cuarzo aurífero. Los romanos batearon, encontraron ese oro que los filones de cuarzo habían soltado y fueron directamente a por los filones. Y este cuarzo es el que les proporciona el oro en esta mina.
Cuando ellos se encuentran este cuarzo lo tienen que moler, machacar mucho, muy fino y luego en ese material fino batearlo. Es un trabajo muy duro porque el cuarzo prácticamente no es que sea irrompible, pero les exige mucho esfuerzo. ¿Por qué lo hacían siendo un trabajo tan duro? Porque estos filones generalmente son mucho más ricos que los aluviones que ellos encontraban en los ríos. Con pequeñas cantidades de cuarzo obtenías mucho más oro que un río. Nosotros ahora mismo vemos el cuarzo y es lo que ellos nos han dejado. Ellos encontraron masas mucho más ricas, incluso podían encontrar masas de oro con 30, 40 gramos, 100 gramos incluso de oro, que es mucha cantidad. Imagínate el cruce de dos personas con las sacas de material, metiendo madera para adentro. Hace 2000 años tenían estos pequeños detalles técnicos, de tal forma que todo el agua que en época de lluvia venía por el filón de cuarzo, salía por aquí y lo evacuaban al exterior. Eran los ejes principales de la explotación. Metían la galería, llegarían al último filón, irían trabajando hacia afuera. Y los romanos se fueron de aquí. Se marcharon porque las minas tienen una vida. ¿Fue tan brutal la explotación de todo este lugar por parte de los romanos? Brutal, sistemática y exhaustiva. Ellos encontraron todos los recursos de oro que nosotros estamos encontrando actualmente. ¿Cuál podía ser una de esas señales para decir, nos vamos? Pues la prospección que se hace, sacan una parte, lo investigan, ven que no les interesa y a partir de ahí pues lo paran. Ellos buscaban un mineral que se encuentra en ese cuarzo, que es la arsenopirita, que a su vez es la colectora del oro, ¿no? Podemos encontrar algún resto de arsenopirita y este tipo de piedras donde se aprecia el color plata que tienen y si lo rompemos vemos perfectamente el brillo que tenía. Esto lo machacaban y después de hacer el proceso de concentración es donde realmente sabían si interesaba o no interesaba sacar el cuarzo este. En este caso no les interesó. Soy un romano y he sacado esto. ¿Qué hago con ello? Hay que molerlo, muy fino, en piedras como esta. Se utilizan para moler piedras a tamaño de pequeños granitos. ¿Por qué señalas esta? Porque esta tiene ya la forma de que ha sido utilizada, está suave, superficie suave, para machacar mineral en ella. Esto lo colocaríamos aquí. Eso es. Hace 2000 años había una persona con útiles como este que golpeaba el cuarzo y lo machacaba. Ese polvo grueso iba a unos molinos rotativos semejantes a los de grano y ya con un movimiento circular obtenían un polvo semejante a la harina. La llamaban apiláscude y esa harina es lo que bateaban. La sal, el oro, el petróleo y la harina forman parte de un pasado esplendoroso. Aunque aquellos sueños de fortuna desaparecieron, ahora la historia quiere dar a aquellos pueblos y ciudades una segunda oportunidad. Una oportunidad que tiene un peaje, el de no olvidar. No renegar del sonido de los caballitos ni del polvo de la harina, y no negar que aún en Castilla y León hay sal y oro.